Bien, vamos a hacer hoy el paso 2, que está directamente relacionado con el análisis descriptivo o más bien con el cálculo. Vamos, paso 2, cálculo de los indicadores para tomar decisiones. De los indicadores para tomar decisiones de inversión. Quiere decir, ¿invertimos o no invertimos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, primero necesitamos indicadores. Necesitamos de la empresa, de todas las empresas que tenemos acá, la empresa y el mercado. 5. La empresa y el mercado. Para calcular cada uno de los indicadores según los momentos que nosotros tenemos definido dentro de lo que es, les voy a mostrar acá, donde está el análisis, la fórmula. Aquí está. Momento 1. Con el momento 1 nosotros calculamos la rentabilidad o el rendimiento que va a obtener el inversionista si invirtiera en cada una de estas acciones de forma individual. Podemos calcular el promedio o la media aritmética, podemos usar la mediana o podemos usar la moda. En el momento 2 tenemos, en este caso nosotros vamos a usar directamente el promedio o la media aritmética, el indicador matemático de la media aritmética. En el momento 2, lo que necesitamos es calcular el riesgo que va a asumir el inversionista basado en la volatilidad de los rendimientos con respecto a la media. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 4 indicadores, fíjense. Podemos usar la varianza, la volatilidad, la desviación estándar, el rango o el beta, que el beta mide específicamente el rendimiento, el riesgo que asume el inversionista que proviene del mercado, Y por último, habíamos visto, nosotros allá habíamos calculado ya el momento 3 a través del coeficiente de asimetría y el coeficiente de Kurtosi, que de alguna manera miden cómo está la distribución de las probabilidades de la rentabilidad con respecto a la media. Entonces empecemos nosotros por el cálculo Sí, creo que había hecho con ustedes ya, fíjense el análisis 2, ya creo había hecho, ¿no? ¿Esto de acá había hecho con ustedes? Sí, dicen, quedamos ahí. Pues aquí vamos a esto. Habíamos hecho, fíjense el cálculo de los indicadores, cada uno de los indicadores de asimetría y kurtosis. ¿Qué necesitamos? Con esto nosotros necesitamos definir otros indicadores que nos permitan establecer con claridad y dar respuesta a estas preguntas que tenemos acá. ¿Cuáles son las acciones más o menos sensibles al riesgo? ¿Cuáles son las acciones dominantes? ¿Y cuál es el comportamiento de las acciones en el mercado para en base a eso tomar una decisión? Veamos. Vamos con el primero. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación, aquí se lo voy a mostrar. Creo que aquí lo tengo. Así que está. El coeficiente de variación
nos va a medir, fíjense, nos va a medir el riesgo que yo voy a asumir por cada punto de rendimiento que yo obtenga. El riesgo que yo voy a asumir por cada punto de rendimiento. Entonces lo vamos a poner acá y calculamos. Dice, la desviación estándar dividido por el rendimiento. La desviación estándar dividido por el rendimiento. Entonces eso lo tiramos para todo y para el mercado igual. Y le hacemos el análisis. Vamos al formato condicional. Yo voy a elegir el menor coeficiente de variación. Ese va a ser el que más me interesa. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Si yo invirtiera en el mercado, yo tendría o yo soportaría el menor riesgo posible. Esto basado en la teoría financiera que establece que el inversionista es adverso al riesgo. ¿Qué quiere decir? Ante las mismas posibilidades de obtener rendimiento, elegiría aquella acción o aquella decisión de inversión que le genere el menor riesgo posible. En este análisis sería el mercado. En segunda instancia estaría la empresa 1 y la tercera alternativa sería la empresa 3. La peor, fíjense que continuamos todavía, la peor inversión que pueda tener o que la peor inversión o decisión que pueda tomar el inversionista es invertir en la empresa 2. Y fíjense que con todos los indicadores precisamente me muestra eso, que esta empresa 2 no debemos en ningún momento tomar una decisión de inversión bajo estos criterios. Aquí me muestra en cuál invertiría. Aquí me dice el mercado. Aquí me dice también el mercado y posiblemente la empresa 1, pero en este indicador que es muy fuerte, que es un indicador relativo, yo invertiría en el mercado. Invierte en el mercado. ¿Ya? Otro indicador que podemos tomar va a ser el que tenemos acá. Vamos a ver primero el ratio de Sharpe. ¿Cómo se calcula este ratio de Sharpe? Fíjense, acá lo vamos a pasar allá la fórmula para que ustedes la vean aquí. El ratio de Sharpe utiliza no es este. Un segundo. ¿Dónde está el ratio? Un segundo. Este de aquí. Se van a fijar que el ratio de Sharpe utiliza una rentabilidad sin riesgo. Una rentabilidad sin riesgo. Entonces aquí este dato no lo tenemos, por lo tanto lo vamos a poner acá como dato, que es una rentabilidad sin riesgo de un activo de renta fija, un activo de renta fija. Vamos a suponer que anualmente es de el 2%. Entonces, anual. Pero yo necesito diario. Entonces, ¿por qué? Porque estoy trabajando con datos diarios. Dato diario.
250. Dato diario. Entonces aquí necesitamos todo esto, cerrarlo. Menos 1. Ya, esa sería la rentabilidad diaria de un activo de renta fija. Porque aquí me va a pedir. Entonces, calculemos. El coeficiente de Sharpe. ¿Qué dice? El coeficiente de Sharpe va a ser igual al rendimiento que tiene el activo menos la rentabilidad diaria, todo esto dividido entre el riesgo del activo, el riesgo relativo del activo. ¿Qué es lo que me está midiendo aquí? Aquí me está midiendo de alguna manera el rendimiento que yo tendría por cada punto de riesgo asumido. Totalmente al revés, fíjense. En el coeficiente de variación yo mido el rendimiento, el riesgo que yo estoy asumiendo por cada punto de rendimiento. En este caso no, yo mido el riesgo por cada punto de rendimiento. Perdón, el rendimiento por cada punto de riesgo. Entonces lo hacemos acá, lo calculamos para el primero. Dame un segundo. Lo voy a fijar esto de acá. F4. Espérate. Voy a fijar este de aquí. F4. Y lo voy a fijar. Sí, solo eso. Se lo sacamos para todo. El rendimiento. Lo sacamos para todo. Este igual, lo voy a verificar. El riesgo, desviación. Sí. Fíjense, hagamos el análisis. ¿Qué quiere decir? El que me dé mayor. Que me dé mayor. Nuevamente, con este indicador, me dice, invierta en el mercado. Entonces, nuevamente, invertir en el mercado. Bien, entonces estamos ahí. Nuevamente me dice que yo recomiendo que según el análisis, que se invierta en el mercado. Ya son dos indicadores que me están diciendo que invierta en el mercado. Veamos. Beta. Yo voy a usar otro indicador que se llama ratio de Treynor. ¿Qué dice el ratio de Treynor? El ratio de Treynor dice que, aquí lo voy a poner, igual, el rendimiento promedio del activo menos un rendimiento fijo dividido entre beta, que beta no es más que el riesgo que está asumiendo el inversionista producto del mercado. Es un riesgo sistemático. Hay el riesgo no sistemático y el riesgo sistemático que proviene del mercado. El no sistemático es específico de la acción y el riesgo sistemático proviene del mercado. Entonces, yo necesito el coeficiente de Treynor, el ratio de Treynor más bien,
Pero para eso necesito beta. Entonces, para calcular el beta, por acá aquí lo tenemos, el beta aquí está. No es más que puedo usar la función dependiente o, no sé si lo tengo acá, aquí está, igual a la covarianza del rendimiento de la empresa con respecto al mercado dividido entre la varianza del mercado. Entonces, cuando tengo estos indicadores, este beta me puede dar estos resultados, que sea igual a 1. Quiere decir que el riesgo que yo estoy asumiendo por invertir en esta acción lo asumen en promedio todos los inversionistas del mercado. O sea, es igual al riesgo del mercado. Si el beta es mayor que 1, me dice que el riesgo que yo estoy asumiendo al invertir en esa acción es mayor que el riesgo que asumen los inversionistas promedios en el mercado. Si es menor que 1, me dice que el riesgo que yo estoy asumiendo por invertir en esa acción es menor al riesgo promedio de los inversionistas que invierten en el mercado. Y por último, si el beta es negativo, me dice que tiene una proporción inversa. Una proporción inversa. Quiere decir que si aumenta el riesgo en el mercado, en mi inversión va a ser al contrario, va a disminuir el riesgo. Si allá disminuye el riesgo, en este caso, en mi acción aumenta, totalmente inversa. Entonces veamos, vamos a calcular en este caso el beta, pero vamos a usar esta función de acá, la dependiente de la acción con respecto al mercado. Calculemos primero el beta. Dice, es igual a la pendiente de la empresa con respecto al mercado. Con respecto al mercado. Me salió 0.95, menor que 1. Entonces pasémoslo para todo. Vamos a ponerle aquí. ¿Cuál es lo que necesito que mantenga? Necesito que mantenga este de acá. Sí, la verdad. Fíjense, si yo hago la comparación, vamos a ver. O el análisis. Fíjense, aquí me está mostrando. El inversionista que invierta en la empresa 3, me dice, va a recibir un menor impacto del riesgo de mercado. Y luego tendría la empresa 1. La que mayor riesgo del mercado recibiría es la empresa 2. Nuevamente la empresa 2 complicada. Entonces, ¿por qué? Porque es mayor que 1. Quiere decir que cualquier inversionista que quiera invertir aquí en el mercado, perdón, que quiera invertir en la empresa 2, asumiría un mayor riesgo que cualquiera de las otras empresas. Entonces, calculemos el ratio de Treino. Dice, es igual al rendimiento menos... Licenciado, ¿sí? disculpe, va a disculpar que lo interrumpa. ¿No puede volver a calcular, por favor, las betas? Lo que pasa es que se desconectó mi internet y no vi cómo lo calculó las betas. Ya, la beta no es más que comparar
Fíjense, voy a usar la pendiente, la función de pendiente de una matriz con otra. La matriz viene a ser toda la serie de datos de la empresa 1 comparada con la empresa 2. Así calculo cada uno de los indicadores, en este caso, del mercado siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque compara el mercado con el mercado. No puede haber variación ahí. Si sale más de 1 o menos de 1, es que está mal el cálculo. Siempre va a ser 1 porque estás comparando con el mercado. Entonces, en este caso estoy midiendo qué tanto de riesgo me está asumiendo mi inversión. Entonces, con eso yo puedo calcular el ratio de Treynor. Digo, la rentabilidad de la empresa menos la rentabilidad de un activo de renta fija dividido entre el beta. Dividido entre el beta. ¿Qué me está diciendo esto? Me dice el rendimiento que estoy asumiendo, perdón, que estoy recibiendo con respecto al riesgo. Acá tengo que, perdón, menos de aquí. De aquí lo fijo. De aquí lo fijo y nada más. Ya, entonces lo voy a medir igual. Tiene que ser el mayor posible. Vemos, calculamos. ¿Qué me está diciendo aquí? La mejor opción por el mismo nivel de riesgo que tiene beta, me dice, invierta en la empresa 3. Entonces, invierta en la empresa 3. ¿Por qué? Porque tiene menor impacto en el riesgo de la inversión, porque su riesgo de mercado es menor. Entonces, fíjense, me genera 0,06. El segundo viene a ser el 0,04. Luego el tercero viene a ser el mercado, la empresa 5 y de último la empresa. ¿No? Y de último, nuevamente la empresa 2. Fíjense que todos los indicadores de la empresa 2 son negativos. No me sirve esta empresa absolutamente bajo estos criterios. Entonces, invierto en la empresa 3. Entonces, ¿cómo respondería yo con todos estos datos? ¿Cómo yo respondería a estas preguntas que tenemos acá? ¿Dónde están las preguntas? La vamos a copiar esta pregunta. La pregunta, esto. Aquí. Esas son las preguntas que tenemos. 1, 2 y 3 preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuáles son las acciones más o menos sensibles al riesgo sistemático? ¿Con qué medimos el riesgo sistemático? Con este beta de aquí. Entonces, las empresas, ¿cuáles son las acciones más o menos sensibles al riesgo sistemático? Las empresas más sensibles al riesgo sistemático es la empresa 2 y la empresa 4. Perdón, la empresa 5 son las más sensibles al riesgo sistemático. ¿Cuáles son las menos sensibles? La empresa 3 y la empresa
1. Esa es la respuesta de esta. Entonces, eso ustedes tienen que poner. ¿Cuáles son las acciones dominantes en el análisis? ¿Qué quiere decir? Las que me generan mayor rentabilidad. Entonces, yo tendría que verlo con esto de acá. Las que me generan mayor viene a ser el mercado y la empresa 3. Las más dominantes, quiere decir las que me generen mayor rentabilidad con respecto al riesgo total. ¿Cuál es el comportamiento de las acciones del mercado? Me dice, el comportamiento de las acciones es que en este caso solo la empresa 3 estaría en mejores condiciones que el mercado cuando se lo mide con el riesgo sistemático. Después, todas las condiciones del mercado son favorables con respecto a estas empresas. De forma individual, yo no invertiría, fíjense, me está diciendo, yo no invertiría en esta empresa, yo preferiría invertir en la empresa, perdón, en el mercado. Eso me está diciendo ahí. Entonces, todas las empresas están por debajo del mercado. Entonces, aquí podríamos hacer un gráfico para poderlo mostrar. Entonces, eso sería un poco la conclusión, ¿no? Conclusión o respuesta. La conclusión sería esa. Responder a estas preguntas acá. ¿Cuáles son las más sensibles? Ya hemos dicho, la más sensible en este caso es la empresa 2 y la menos sensible es la empresa 3. ¿Cuáles son las acciones dominantes? Las de menor riesgo, según el coeficiente de variación, son el mercado, y la de mayor rendimiento viene a ser el mercado y la empresa 3. ¿Cuál es el comportamiento del mercado? Todas las acciones tienen menor rendimiento que el mercado, y además el mercado también tiene menor riesgo. Solo cuando usamos el coeficiente de Treynor me genera que el mayor rendimiento está generado, está enfocado en la empresa 3. Esa sería la respuesta a esta pregunta de acá. Entonces, con eso concluimos de que debería el inversionista invertir en el mercado para lograr una rentabilidad óptima que le permita crear valor.